Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre es un gusto y un placer acompañarte en una clase más correspondiente a la asignatura de Filosofía de la Educación dentro del mapa curricular del primer cuatrimestre aquí en Universidad CETEC. Como siempre, un honor y un gusto compartir contigo esta asignatura. La clase pasada, pues estamos en el inicio, vimos un poquito sobre la filosofía de la educación, cuál es el concepto de filosofía, cuál es el concepto de educación, cómo construimos el concepto de la filosofía de la educación y sobre todo, a propósito de filosofía de la educación, ver bajo qué contexto y bajo qué disciplinas filosóficas opera, qué es la filosofía y qué es el método, algo que nos está ayudando mucho a entender, pues no solamente estas ideas que están en el aire, sino pues todas las acepciones, ¿no? Esta búsqueda de, de la sabiduría a través de la realización de preguntas y la formulación de hipótesis y el descubrimiento de respuestas, pues nos dan este parámetro o estos primeros parámetros para entender el por qué dentro de un aula de clases, el por qué dentro de un proceso educativo, los docentes, los administrativos, nos desarrollamos, actuamos de X manera y el por qué los alumnos de repente por ahí tienen algunas situaciones adversas que nosotros como pedagogos debemos de ser capaces de identificar. Entonces, en ese sentido, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. El tema número 2 es un tema larguito, así es que te pido que tengas ahí a la mano pues algo en que apuntar. Fíjate, de entrada te voy a mencionar los temas para que los tengas a la mano. Tema número 2, elementos de análisis filosófico de la educación. 2.1, antropología filosófica y praxis educativa. 2.2, esencia de la educación. 2.3, fines de la educación. 2.4, la educación como proceso de reflexión. 2.5, la educación como generadora y reproductora de axiología. 2.6, la educación como transformación. 2.7, disciplinas filosóficas que estudian el fenómeno educativo. 2.8, teleología educativa. 2.9, discurso filosófico educativo. 2.10, las antropologías filosóficas. 2.11, las teorías pedagógicas. 2.11.1, pedagogía tradicional. 2.11.2, pedagogía marxista. 2.11.3, pedagogía libertaria. 2.11.4, pedagogía autoritaria. 2.11.5, pedagogía activa. Y 2.11.6, pedagogía tecnológica. Penúltima, 2.11.7, pedagogía existencialista. 2.11.8 y la final, pedagogía personalista. Así es que acompáñame con el tema del día de hoy porque va a estar muy interesante. Te comparto pantalla y lo vamos desarrollando, ¿ok? Anótale y anótale muy bien. Clase número 2. Clase número 2. Ay, ay, ay. Te digo que está un poquito larga. Así la vas a encontrar en tus diapositivas. Clase número 2. Y vamos a ver. Ok, hablábamos de la antropología filosófica y la praxis educativa. Vamos a dividir este tema en dos. ¿Y a qué me refiero? Pues a que es necesario que abordemos las particularidades de cada uno. ¿Qué es antropología? Vamos a definir esta ciencia como el estudio del ser humano desde una perspectiva holística, integral, desde todos sus puntos y acepciones. La antropología toma en cuenta los rasgos físicos y animales como los que componen la cultura y la civilización humana. El nombre de la antropología proviene de los vocablos griegos antropos, que quiere decir hombre, y logos, que quiere decir conocimiento. De modo que se le puede definir como el estudio del ser humano o de la humanidad. ¿Ok? Eso es la antropología. ¿Qué es la antropología filosófica? Es una rama de la filosofía que estudia la esencia.
de la naturaleza humana desde un punto de vista filosófico. Esta disciplina intenta unir los diversos métodos científicos con los que se ha estudiado este asunto a lo largo de la historia. La palabra antropología tiene raíces griegas. Antropos, que significa hombre, y logos, que es razón o estudio. Por eso se entiende que esta antropología estudia a la humanidad y su naturaleza desde un punto de vista filosófico, es decir, el porqué de estas situaciones desde un punto de vista reflexivo, vamos a llamarlo así. ¿Ok? Es de particular interés para la antropología filosófica el estudio de asuntos complejos que solo son posibles gracias a la existencia de las personas. No podríamos estar investigando las causas y problemas de la deserción escolar sin alumnos, sin seres humanos. ¿Ok? Entre estos estudios podemos contar con el conocimiento científico, la religión y los conceptos como la libertad. Durante el siglo pasado, la antropología filosófica despertó interés entre muchos intelectuales, ya que se usaron las ciencias, anota esto, las ciencias naturales fueron el elemento fundamental que le daba un grado de cientificidad al estudio de la antropología filosófica, ya que los hombres, para comprender mejor a los propios hombres, hacían pues como uso de estos conceptos de las ciencias naturales, ¿no? De la biología, de la fisiología, eh, y por qué el comportamiento de algunos seres humanos estaba supeditado a determinadas situaciones biológicas, por decirlo de alguna forma, o naturales. Ahora, vamos a leer esta frase, anótala, leemos la diapositiva y regresamos a la frase. En la antropología filosófica, el hombre es sujeto y objeto al mismo tiempo. Los temas que normalmente estudia la antropología filosófica están vinculados con el valor de la libertad y sus límites, la parte espiritual del ser humano, su naturaleza, tomando al hombre como un ser diferente a todos los seres del universo. Esta disciplina se realiza algunas preguntas. ¿Qué es el hombre? ¿De dónde viene el hombre? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es la muerte? Ya que su objeto de estudio surge del afán por conocer más acerca de la existencia del ser humano y la exigencia de profundizar en sí mismo. La base de su planteamiento consiste en aplicar las enseñanzas de las ciencias naturales, lo que ya platicamos, la etología, la zoología, la biología y las ciencias humanas, para determinar las características inherentes de la especie humana y su posición específica en el mundo y entorno natural. Ok, en la antropología filosófica, el hombre es sujeto porque el hombre es quien estudia al propio hombre. Es un hombre, por cuestiones meramente eh, académicas, no una situación de género, es el hombre quien estudia al hombre. De esta manera el hombre se vuelve aquella persona que puede sacar conclusiones, que puede generar conocimientos, teorías y aprendizajes con respecto del propio hombre. Y es el hombre también el objeto al que otro hombre va a estudiar. Entonces, en este sentido, en la antropología filosófica, el hombre es el único capaz de generar estos conocimientos o darle respuesta a las preguntas sobre los modos y formas de comportamiento de cada ser humano, hombre o mujer. ¿Sale? Eso es lo que estudia la antropología filosófica. ¿Qué tiene que ver la antropología filosófica con la praxis educativa? Vamos a entender primero qué es la praxis y después desmenuzamos a la praxis educativa. Anótale ahí en tu cuaderno lo siguiente. La praxis proviene del griego. Es un vocablo griego que se traduce como una acción o práctica. Siempre que nosotros escuchamos la palabra praxis, nos referimos a una acción o a una práctica. De manera profesional, utilizamos la palabra praxis para referirnos a un proceso por el cual una teoría
mm, o información, una teoría o información forma parte de la experiencia vívida. Por ejemplo, yo te acabo de dar los temas, pero si no llevamos esta información a nuestro día a día, a algo palpable, tangible, no estamos realizando una buena praxis o no estamos realizando praxis, simplemente estamos intercambiando información. Yo la leo y ustedes escuchan. ¿Sale? Para que la praxis se consume, hay que llevar esta información a una situación real. Ejemplo, las matemáticas. Yo te enseño a hacer sumas y tú ya sabes de la teoría. La praxis es esta acción o esta práctica en donde tú absorbes el conocimiento y lo llevas al terreno de tu día a día, a una práctica individual, personalizada. La praxis aparece como una etapa necesaria en la construcción de conocimiento válido, es decir, información que sometemos a experimentos y que vemos que realmente funciona. En términos generales, la praxis se utiliza en oposición a la teoría. La teoría es únicamente este proceso de transmisión de información que puede ser memorizado y la praxis es qué hago con esa información y cómo la transformo en mi día a día. El término eh, suele usarse para denominar el proceso por el cual una teoría pasa a formar parte de la experiencia vívida. La praxis aparece como una etapa necesaria en la construcción de conocimiento válido, como ya lo habíamos ahí mencionado. No sé qué pasó, pero ya está listo. Ok, entonces, ojo, a ver, hacemos lo mismo. Leemos la frase de arriba, leemos la diapositiva y regresamos a la frase de arriba. Práctica, la praxis educacional o educativa es una práctica reflexionada y fundamentada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el ámbito humanístico y de las ciencias sociales se habla de la filosofía de la praxis para referirse a las escuelas de pensamiento marxista y otras escuelas que surgieron después, eh, que no solo se replantean la relación entre la teoría y la práctica, sino que hacen de la práctica su categoría fundamental. Según algunos investigadores, ejemplo, Karl Marx, fue el primero en considerar desde el punto de vista filosófico el hecho de que la praxis o la práctica o la acción determina la actividad teórica y no al contrario, es decir, según la naturaleza de la actividad, vamos a conocer la teoría. El hecho de que la praxis determina la actividad teórica y no al contrario, de manera que la observación y el estudio de las prácticas sociales son las que permiten generar cuerpos teóricos con base en variables materiales de la historia con miras a la transformación. Es decir, mm, a ver, yo voy a enseñar fútbol. Yo voy a enseñar fútbol. Pero mi práctica reflexionada y fundamentada debe de estar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿A qué me refiero? Te voy a enseñar fútbol como futbolista. No tiene caso que yo te explique las reglas del juego. Que yo te diga, a ver, anota, perdón. La número uno es el terreno de juego. La número dos es el balón. La número tres, los jugadores. La número cuatro, el equipamiento de los jugadores. La número cinco, el árbitro. La número seis, otros miembros del equipo arbitral. La número siete, la duración de un partido. La número ocho, y así me voy. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y vamos al partido y no metes gol. ¿Por qué? Porque la praxis educativa tiene que ver y tiene que estar fundamentada en la práctica, en lo que yo debo de saber hacer o en lo que yo puedo realizar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, no te voy a dar la teoría del juego, las reglas del juego. Te voy a enseñar a practicar el juego. ¿Ok? Eso es una praxis educativa. El por qué la práctica está fundamentada por la teoría. El por qué ciertos ejercicios que te voy a poner están fundamentados en el quehacer de tu posición dentro del terreno de juego, en este ejemplo. En un estudio sobre la praxis educativa dentro del aula se encontró que muchos docentes utilizan estrategias instruccionales y planifican sus clases, pero no promueven la participación activa y consciente de sus alumnos. Es decir,
Es diferente lo que se planifica con lo que se aprende, con lo que se enseña. Es necesario introducir cambios en los procedimientos que se utilizan en las aulas para que los estudiantes se involucren activamente. De esta manera reflexionen sobre qué están aprendiendo y hagan inferencias experimentando sobre conflictos cognitivos. Es decir, que les vuele la cabeza de tanto pensar sobre si lo que están haciendo es pertinente o no, en un sentido más burdo, ¿no? ¿Cuál es la esencia de la educación? Ok, pues dependiendo del contexto histórico vamos a encontrar diferentes esencias en la educación. La educación, de manera general, es, en esencia, formación de la persona y ello incluye necesariamente la transmisión de valores éticos, estéticos y religiosos. ¿Ok? La educación sirve a fines. La esencia es preparar a la persona para que pueda enfrentar los retos diarios y tener la capacidad de superarse a sí mismo. Vamos a revisar de manera muy rápida un artículo que tiene que ver al respecto de la esencia de la educación. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la esencia de la educación? La esencia de la educación va variando dependiendo del contexto histórico evolutivo, porque, a ver, para la edad antigua, la esencia de la educación, según Platón, tenía como finalidad la realización del hombre mediante procesos internos, procesos superiores e inferiores del pensamiento, que buscaban aumentar su conocimiento para una mejor comprensión de su entorno. Se decía que mediante el estudio el hombre era capaz de superar el sentido común en sus propias palabras, transitar de la realidad tangible, es decir, lo que podemos ver, decir, ah, mira, esto es lo que estoy conociendo, pero a ver, ¿cómo hago de algo tangible algo intangible? Es decir, ¿cómo hago de la realidad una idea dentro de mi cabeza? Ese era el ideal del hombre, un hombre que pudiera reflexionar sobre todo lo que tenía a su alrededor para que de esta manera pudiera aumentar su conocimiento. Entre más conociera con respecto a su realidad e introyectara ideas a su ser interior, eh, pues la educación tenía su esencia porque pues, no les faltaba comida, estaban bien organizados, tenían buenos recursos, entonces lo único por lo que se preocupaban era por tener conocimiento para seguir expandiendo su territorio o seguir desarrollando su población. Aristóteles mencionaba como esencia de la educación que el saber en las prosperidades servía de adorno y en las adversidades de refugio, que el padre que instruía a sus hijos era 1000 veces preferible al que solo los engendraba, pues éste les da vida, pero aquel, el que instruye, una vida feliz. En este sentido, Aristóteles pues, nos daba una esencia de la educación como una transmisión o reproducción de cultura, de valores, de costumbres y de tradiciones, ¿no? En la Edad Media se pensaba que la esencia de la educación era teocentrista, es decir, que primero había que educarse o instruirse en las cuestiones de Dios y vivir conforme a sus preceptos. ¿Ok? Después llega el periodo conocido como la Ilustración, el siglo de las luces. Nos dice que no, que el ser humano también tiene una capacidad de pensamiento y cambia la esencia de la educación. En la Edad Moderna, Descartes nos mencionaba que estaba en contra de los conocimientos impuestos y que los conocimientos deben de ser expuestos a los nuevos estudiantes para que sean objeto de análisis, que no sea algo rigorista y no sea algo impuesto, sino que sea algo capaz de debatirse, de refutarse, de contradecirse. Y ese era el ideal de la educación en la época moderna, la esencia, pues era que todo el conocimiento puede ser refutado. Y en la edad contemporánea, pues menciona Ayn Rand,
una autora, que para ella el hombre debe educarse para poder lidiar con los hechos de la realidad y ser una persona capaz y autosuficiente. Y como ya vimos, la esencia de la educación va cambiando dependiendo el contexto histórico de las sociedades humanas. Te digo, de manera general, la educación sirve a fines reproductores de la cultura que podemos tomar en la segunda definición para preparar a la persona que se puede enfrentar a retos diarios y la capacidad de superarse. Y en una esencia muy generalizada a lo largo de cualquier contexto histórico, pues es para que una persona se pueda formar dentro de sí y fuera de sí, a través de tres vertientes: los valores éticos, conductuales, los estéticos, intelectuales, los religiosos, como parte de una sociedad o politeísta o monoteísta, ¿no? Dependiendo del contexto histórico. Ahora, la sociedad y los fines también sirven a estos contextos históricos. Los fines de la educación, pues es exactamente lo mismo o se desarrollan exactamente igual que la esencia de la educación, ¿no? ¿De qué dependen los fines de la educación? Anótale, pon como título fines de la educación. Ok, primero dependen los fines de la educación del contexto histórico, de las necesidades sociales, del diseño curricular para enseñar determinada cantidad o información o conocimientos con respecto a la sociedad en la que se vive. ¿Por qué sería necesario aprender pesca en Guerrero y no en Monterrey? Pues para empezar, porque en uno hay mar y en otro no. Y los conocimientos pues, van a variar dependiendo del contexto geográfico que también ponemos aquí. Los objetivos de la educación: ¿para qué queremos educar a nuestra población? ¿Cuál es la estructura social por la cual nos regimos? ¿Cuál es el futuro sociodemográfico? Porque no es lo mismo los fines de la educación del antiguo Egipto con los fines de la educación del Egipto actual, del perfil del docente y del perfil del alumno. Para esto vamos a estudiar otra diapositiva. Vamos a salir aquí tantito. Y vamos a ver los fines de la educación a través de la historia. En el año, tantito. En el año 100, en la educación antigua, los fines de la educación eran una transmisión de valores, de hábitos y representaciones de la realidad de los ancianos a los jóvenes en, en la antigüedad, ¿no? En Egipto, los escribas eran los encargados de preservar el saber. Ellos escribían y le enseñaban a los más chicos. ¿Sale? Es esta misma forma de educación. En Grecia, la educación era llevada a cabo por un pedagogo, que eran esclavos de más confianza, un compañero del niño que lo formaba en valores y lo ayudaba en el proceso de socialización. El maestro formaba las prácticas para la sociedad y la familia era la encargada de la transmisión de conocimientos mediante la lectura, escritura y numeración. Dieron especial importancia a la educación deportiva y gimnástica. Ya teníamos un avance, ¿no? Después, Roma se expande y la educación al final del Imperio Romano es una educación desarrollada por la Iglesia Católica emergente. Recordar lo que pasó Jesús de Nazaret y el desarrollo del cristianismo. Su objetivo o el fin de la educación fue la devoción a Dios y lograr la salvación del alma para la vida eterna, por lo que había pasado. Llegamos al Renacimiento, a
al año de 1400, y la educación estaba basada en la idea de un Dios creador de hombres como una expresión máxima de la creación. Y había que obedecer todo lo que ese Dios dijera, ¿no? Para 1657, Comenio aparece con su didáctica magna y con el Orbis Pictus y plantea el enseñar todo a todos, y los fines de la educación cambian. Luego, para el año de 1799, la Revolución Francesa y el Cordochet plantea una instrucción nacional, dependiendo del país, pues vamos a aprender cosas diferentes, donde se cultivan facultades físicas, intelectuales y mentales, se favorece el desarrollo igual e universal. Y luego para el año de 1807, la educación nos sirve para uniformar y controlar a las masas. Sí les vamos a enseñar todo a todos, pero solo lo que nosotros queremos que sepan. ¿Ok? Luego, para el año de 1900, la educación es laica, gratuita y es contemporánea, como la conocemos hasta ahora, pero ya sirve a fines económicos. ¿Sale? De esta manera, encontramos que los fines de la educación son una reproducción cultural y una preservación del conocimiento. Anota esto porque va a venir en el examen. Los fines de la educación son variables y cambiantes de acuerdo al contexto histórico, necesidades sociales, al diseño curricular, a los objetivos, a la estructura social, al futuro sociodemográfico, al perfil del docente, al perfil del alumno, pero de manera generalizada, la educación sirve para reproducir la cultura y preservar el conocimiento. ¿Ok? La educación vista como un proceso de reflexión es una herramienta que nos permite comprender, evaluar y mejorar la práctica docente para generar mejores estrategias de enseñanza, aprendizaje en un contexto áulico o con los alumnos. ¿Ok? ¿Qué nos permite la reflexión? Tener en cuenta nuestras fortalezas, nuestras debilidades y saber qué vamos a hacer con cada una de ellas. La reflexión se desarrolla en fases. Planteamos un problema, tenemos todo ese proceso hasta que llegamos a resolver este problema. ¿Sale? Le damos solución a una duda. La reflexión favorece el desarrollo de la cultura a través de la generación de preguntas y de formulación de posibles respuestas, generando mejores experiencias, desarrollando nuevas formas de conocimiento y realizando un proceso de investigación. La educación como proceso de reflexión nos ofrece profundidad de conocimiento, amplitud de panoramas, amplitud de la cosmovisión, es decir, de una forma de ver el mundo o de concebir el mundo o la realidad. Nos forma criterio, nos da formación personal o profesional, nos hace partícipes de manera activa con los docentes, que son los encargados de este proceso de enseñanza-aprendizaje, y si no son los encargados, son los especialistas, y de manera personal nos da la autoformación de cada uno de nuestros alumnos, diciendo, bueno, ¿por qué no estoy aprendiendo? ¿O qué quiero aprender? ¿O por qué quiero aprender de él? ¿O por qué quiero aprender de aquel? ¿Sale? Esos son los beneficios, por llamarlos de alguna forma. La educación como generadora, y reproductora de axiología la podemos ver desde dos factores. Es un fenómeno histórico-social que ha estado marcado con los valores morales desde la antigua Grecia, y la educación se convierte en ese medio de transporte que va cargando, si fuera un tren, estaría cargando valores, buenas conductas, costumbres, tradiciones, todo lo socialmente aceptado. Y es este medio para inculcar valores a las nuevas generaciones o a las generaciones más pequeñas, eh, ya que ellas van a ser las que van a gobernar el mundo durante su etapa adulta. La educación es capaz de formar un hombre de bien. Para ello se necesitan valores, juicios y sobre todo una educación. Es importante destacar que la educación no solo es generadora de valores, sino también reproductora de estos mismos. La educación es un proceso encargado de transmitir los valores que acepta la sociedad. En el 2023, la educación generadora y reproductora de axiología ha quedado a deber a los conservadores y le ha dado a los progresistas una nueva forma o una nueva herramienta o un nuevo medio
de avance social. La educación como transformación es nuevamente una herramienta capaz de transformar a las personas a través de sus conocimientos y desarrollarlas dentro de la sociedad. Abre nuevos horizontes y oportunidades a los jóvenes, reduce las desigualdades económicas y sociales, eleva las condiciones culturales de la población, porque a la medida en que se transforma una persona de una comunidad, crece esa comunidad y crece esa población. Crece en cultura, crece en costumbres, en valores, en tradiciones y transforma todo a su alrededor. Es como esta imagen de la oruga que se convierte en mariposa. La educación transformadora es un proceso que implica un cambio en las prácticas tradicionales o acostumbradas y fomenta la motivación y el autoconocimiento. Nos permite evolución y mejora de un sistema educativo que tiene como fin último brindar una enseñanza y un aprendizaje de calidad acorde a los desafíos académicos del mundo actual o del contexto histórico. La educación como transformación es una actividad transformadora. Literalmente es una actividad que nos va a llevar del punto A o del plan A al plan Z o al punto Z. ¿En dónde se ve esta transformación? Primero de manera personal y después de manera social. Para que la educación alcance la máxima calidad, es necesario que la educación sea transformadora. Existen algunas disciplinas que estudian el fenómeno educativo, como la teleología. Pero primero, ¿qué son las disciplinas filosóficas? Son aquellas ramas de la filosofía que por su objeto de estudio, es decir, por lo que vamos a conocer, por su metodología y por su historia, constituyen una disciplina propia, formal y autónoma, dependiente de la filosofía. La mayoría de ellas se ven consolidadas por las universidades del siglo XIX y por quienes ejercían académicamente la filosofía. Cada una de estas disciplinas tiene sus propios principios, objetivos, enfoques. Es decir, una forma especializada de razonar. Una de estas disciplinas filosóficas es la teleología, que en el vocablo griego quiere decir el fin, el propósito, el discurso, el tratado de la ciencia. Es una rama de la metafísica que estudia los fines o propósitos de algún objeto o de algún ser humano vivo para llegar a determinada meta. Es decir, las motivaciones o todo lo que está a su alrededor para que esa persona, ese ser, ese objeto, dé o termine en X resultado. ¿Sale? El estudio final de un objeto nos ayuda a entender el proceso. Es decir, es el estudio de las causas finales de una acción. La teleología se encarga de analizar las causas, los propósitos o los fines que busca un individuo, un objeto, eh, y que le dan sentido a su ser. Es decir, a ver, yo quiero ser cantante. La teleología se va a encargar de investigar las causas por las cuales yo quiero ser cantante, porque ese es mi fin último, esa es mi meta, ¿ok? Y es una de las disciplinas filosóficas que podemos utilizar para el estudio de la educación. Ahora, ¿qué es el discurso filosófico y educativo? También es un proceso mediante el cual dos personas discuten y se comunican sobre varios temas y conceptos dentro de la filosofía. El discurso filosófico es entablar una conversación de manera retórica para convencer a la otra persona y de manera dialéctica, que no solo yo lo convenza, sino que él me dé sus puntos de vista y entremos en una situación en donde ambos compartimos información con respecto al tema de la educación. ¿Sale? El discurso filosófico educativo se enfoca en la relación entre la filosofía y la educación. ¿Ok? En particular, en las dimensiones éticas, políticas y cómo la filosofía puede contribuir a una educación más justa y equitativa. La filosofía de la educación no se centra en determinar con qué medios, en qué circunstancias o ambientes un individuo psicobiológico se tiene que educar. Es decir, nosotros no vamos a buscar los medios para que un individuo se eduque, sino vamos a entender por qué este tipo de educación forma al sujeto de X forma.
¿Ok? Ahora, estas antropologías filosóficas o estas... Ay, perdón, se fue aquí un tantito. Sí, pues estas formas de estudiar al ser humano a partir de la filosofía están basadas en tres teorías de Platón, Aristóteles, Sócrates, que nosotros conocemos como el idealismo, y es decir, que el ser humano está compuesto no solo de un cuerpo físico, sino también de un ser que tiene ideas y de un ser capaz de concebir o percibir la realidad de X forma, y de un dualismo cartesiano entre el hombre y la psique. Una cosa es el hombre con sus ideas dentro de un contexto, y la otra cosa es la psique dentro del hombre, dentro de esas ideas y de otro contexto totalmente diferente. Las teorías pedagógicas que nos aportan una manera de concebir el mundo, una manera de concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se basan en investigaciones realizadas en diferentes campos, como la psicología, la sociología, el sistema educativo. Dan respuesta a diversas situaciones. Cada una de ellas es parte de supuestos diferentes y en general de distintos métodos de enseñanza. ¿Ok? Cada teoría pedagógica sirve a una esencia de la educación o a un fin de la educación, dependiendo del área del conocimiento que queramos abordar. Las teorías pedagógicas, al igual que los fines y la esencia de la educación, han cambiado desde tiempos inmemorables y van a seguir evolucionando. Se deben a modificaciones de las culturas. Por ejemplo, ahorita en pandemia, las teorías pedagógicas ya cambiaron. Sí, tenemos una base, pero deben de cambiar las formas de enseñar y de aprender. ¿Cuáles vamos a revisar ahorita? La pedagogía tradicional, la pedagogía marxista, la pedagogía libertaria, autoritaria, activa, tecnológica, existencialista y personalista. Ya las tenemos aquí listas, pero las platicamos ahorita en la clase en vivo. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más. Nos vemos ahorita.